de que no debería ingresar al litoral naves de gran calado ni de muchas y de alto nivel. Ahí la pesca artesanal tenemos que defender, porque justamente es más intensiva en uso de mano de obra. Y por el lado, también nos preocupa el lado de las exportaciones. ¿Importa la exportación? Sí, pero ¿quiénes son los dueños de las grandes exportadoras? ¿Son nacionales? Si no son nacionales, entonces le interesa al país, pero si no son nacionales, no le importa al país, porque el beneficio, al final de cuentas, va a ir a otro sitio. Por favor, dele tiempo para que culmine. Señor presidente, tenemos que identificar que al país, en términos de bienestar, interesa de que la masa, la especie, la anchoveta principalmente, llegue a la mesa popular, no para que se vaya al mercado mundial convertido en harina de pescado y para beneficio de otros. Bueno fuera que esto fuera simplemente empresas nacionales que traduzcan sus ingresos al interior del país, y no es así. Entonces no defendamos a quienes son ajenos a la patria. Ubiquémonos. Muchas gracias, presidente. Muy bien. El congresista García Belaúnde ha pedido intervenir en la sesión reservada, pero si quiere hacer alguna precisión ante la respuesta de la señora ministra, porque va a dar la respuesta al... presidente, no, yo lo que estoy pidiendo es una sesión reservada. Espero que la ministra conteste ahora todo y luego pasamos a la sesión reservada para contestar las preguntas que hay que hacer. Ese es el procedimiento, congresista. Ya, muy bien. García Belaúnde. Entonces espero... Claro que sí. Finalmente tiene la palabra la ministra Gladys Tribeño para dar respuestas a algunas interrogantes y referirse a las intervenciones de los señores congresistas. Luego de eso pasamos a la sesión reservada. Perfecto. Ministra, tiene la palabra. Sí, señor presidente. En realidad son bastantes preguntas, pero vamos a tratar de dar respuesta a todas las preguntas. Primero, agradeciendo el debate, la discusión y el debate. He tomado nota con mucho cuidado de todas las reflexiones y las apreciaciones que han realizado los distintos congresistas. Quizás comenzar por el congresista Sarmiento, que fue la primera intervención. Con relación a si nosotros hemos transgredido alguna norma de rango de ley, porque en el marco de los gobiernos democráticos lo que existe son leyes y no decretos leyes, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es modificando un decreto supremo que ya existía, y solo modificando parcialmente el decreto supremo 010. O sea, no hemos transgredido ninguna norma. Y para eso, para sustentar esta afirmación, me refiero al artículo 30 del reglamento de la Ley General de Pesca, que es el decreto supremo 012/2001, que está vigente desde esa fecha y que desarrolla de la siguiente manera la clasificación de la extracción en el ámbito marino. Dice el artículo: la extracción en el ámbito marino se clasifica en comercial, artesanal o menor escala, siendo artesanal la realizada por personas naturales o jurídicas artesanales. 1.11 sin el empleo de embarcación. 1.12 con el empleo de embarcaciones hasta 32.6 metros cúbicos de capacidad de bodega y hasta 15 metros de eslora, con predominio del trabajo manual. 1.2 las de menor escala. O sea, ya el reglamento de la Ley General de Pesca distinguía las embarcaciones de menor escala de las embarcaciones artesanales, y se refiere a las embarcaciones artesanales de la siguiente manera: la realizada con embarcaciones de hasta 32.6 metros cúbicos de capacidad de bodega, implementadas con modernos equipos y sistemas de pesca, cuya actividad extractiva no tiene la condición de actividad pesquera artesanal. Mayor escala, la realizada con embarcaciones mayores de 32.6 metros cúbicos de capacidad de bodega. Esto significa, de acuerdo al inciso 1.2 de ese reglamento del artículo 30, que se especifica las embarcaciones de menor escala
cuya actividad extractiva no tiene la condición de actividad pesquera artesanal. Entonces nosotros no hemos inventado la categoría. La categoría ya existía desde el reglamento de la Ley General de Pesca que data del año 2001. La siguiente pregunta. ¿Se han ordenado a las embarcaciones de menor escala? Las embarcaciones de menor escala siguen pescando porque tienen permiso artesanal. Seguimos sin saber si tienen licencia. Se está cumpliendo la obligación del CICESAT. Hasta el momento no hay supervisores de menor escala porque todos los supervisores son de mayor escala. Debo decir respecto a esta pregunta que esta afirmación es inexacta. El proceso de emisión de los permisos de menor escala, como se ha expuesto esta mañana, se encuentra en ejecución. Este proceso, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente que regula la adecuación de los permisos de menor escala, la Resolución Ministerial 433/2012 produce, requiere, entre otros aspectos, de la verificación de las características estructurales de la embarcación y de sus condiciones de navegabilidad, a fin de garantizar que solo accedan al régimen de anchoveta aquellas embarcaciones que no superan las 32.6 metros cúbicos. Esta inspección técnica, como se ha señalado, la viene realizando el ICAPI y debido al número de embarcaciones sujetas a revisión, 460, se ha establecido un cronograma de inspecciones que se viene desarrollando. Asimismo, se requiere garantizar el acceso a este régimen solo de embarcaciones que tenían un derecho preexistente. No estamos creando una nueva flota. Como se ha explicado esta mañana, estas embarcaciones tienen derechos de pesca desde el año 2009. Por eso se viene realizando un análisis legal de la información alcanzada por los gobiernos regionales, que hemos recibido de manera duplicada, de manera incompleta. Entonces, todo ese trabajo se está haciendo. Asimismo, cabe señalar que se está exigiendo a estas embarcaciones, para acceder a su permiso de pesca de menor escala, el contar con su contrato del sistema satelital para garantizar que operarán en la segunda franja. Al final de este proceso, recién se otorgarán los permisos de menor escala o se canjearán estos y se contará con un registro de dichas embarcaciones, proceso que se debe empezar a iniciar en las próximas semanas. Señores congresistas, este proceso de reforma y ordenamiento debe ser llevado a cabo de manera responsable. Somos Estado y no podemos afectar los derechos adquiridos y otorgados, así fueran en gestiones anteriores. Este gobierno los va a respetar. El Decreto Supremo 005 está creando pobreza y desocupación. Esta afirmación también es inexacta. En principio, del 17 de mayo al 12 de junio, es decir, solo en 3 semanas desde que se inició la temporada norte-centro, la flota industrial ha extraído y descargado más del 60% de su cuota, lo que significa 1.294.478 toneladas de un total de 2.050.000, que fue la cuota. Ello pescando en las 30 millas, no por mandato del Decreto Supremo 005, sino porque el cardumen principal de la anchoveta en esta temporada se ha encontrado a partir de la milla 30 y no dentro de las 10 millas que hemos reservado para el consumo humano directo. Señores congresistas, a través del presidente del Congreso, me pregunto cuál es la afectación para la pesca industrial que ha significado el Decreto Supremo 005. Ministra, le plantea una interrupción, el congresista Sarmiento. Señor presidente, si no es mucha molestia, les pediría, son muchas preguntas, responderlas todas y después todas las intervenciones que los congresistas deseen. ¿Está bien? Que concluya y le damos para que precise. Por su parte, los gobiernos regionales del litoral vienen apoyando el proceso de adecuación de los permisos artesanales y en ese sentido agradecer a los 11 gobiernos regionales que nos hicieron llegar los listados de las embarcaciones que tienen interés en adecuarse al dispositivo del Decreto Supremo 005. En particular, los gobiernos regionales de Arequipa y Tacna, que han solicitado expresamente que no se modifique el Decreto Supremo 005/2012 en aquellas disposiciones que establece la zona de reserva de 5 millas a favor de los pescadores artesanales y que las actividades pesqueras de la flota de mayor escala o industrial se realicen fuera de esta zona. Esos 2 gobiernos regionales no quieren las ventanas de penetración.
En el mismo sentido, el Gobierno Regional de Tacna pidió que no se modifique esta norma de ordenamiento pesquero porque garantizaba una zona de reserva a favor de la pesca artesanal y la sostenibilidad del recurso. Finalmente, los propios gremios de pescadores han expresado a través de distintas comunicaciones su apoyo al Decreto Supremo 005. Es el caso en particular de la Asociación de Pescadores Artesanales de Vilavila, Tacna, Asociación de Pescadores Artesanales de Morrosama, en Tacna, los Bolichitos de la Planchada en Camaná, la Asociación de Sindicato de Pescadores Artesanales del Distrito de San Andrés, el Sindicato de Pescadores Artesanales y Buzos Civiles del Puerto de Hilo, el Sindicato de Pescadores Artesanales Cortineros de Consumo Humano del Puerto de Mollendo, la Asociación de Maricultores de Punta de Coles de Camaná, la Asociación de Bolichitos de Hilo, la Asociación de Pescadores Artesanales y Buzos de Morrosama, el Sindicato de Pescadores Artesanales y Extractores de Mariscos de Islay y Matarani, la Asociación de Pescadores Artesanales de Cabo Blanco, la Asociación de Pescadores Artesanales de Huanchaquito. Finalmente, señor presidente, los artesanales hoy extraen, como ha mostrado ese video, más recursos que antes, incluso especies que prácticamente habían desaparecido del mar peruano, como el pejerrey, la corvina, la lorna, ahora se ven en mejores proporciones, el lenguado y la cabinza. Hoy son extraídos por nuestros pescadores artesanales y gracias a eso, esos hogares de esos pescadores están teniendo una mejor calidad de vida. La siguiente pregunta también del congresista Sarmiento. El decreto supremo, la norma fue avalada por IMARPE. En promedio la pesca se encuentra dentro de las 5 millas con el decreto supremo 001. Se pretendió corregir el decreto supremo 005, sin embargo no tenemos resultados. Señor presidente, el IMARPE es un organismo científico que no aprueba ordenamientos pesqueros, realiza estudios científicos que son insumos para los ordenamientos que aprueba el Ministerio, como hemos explicado con mucho abundamiento esta mañana. Así, el Decreto Supremo 001-2013 vigente se basó en la información histórica y estadística alcanzada por el IMARPE y que hoy es verificada con los resultados de la pesca. En efecto, el análisis de la información histórica de las capturas muestreadas de la flota industrial de anchoveta en esta región entre el 2005 y el 2011 indica que los mayores rendimientos se presentan entre las 0 y 5 millas con 27% y entre las 5 y 10 millas con 31%, pero que a distancias mayores de la costa los rendimientos representan también un buen nivel, alcanzando el promedio el 43%. Por su parte, actualmente en la región sur del Perú, Atico y el extremo sur del dominio marítimo, la biomasa se encuentra principalmente localizada dentro de las 30 millas de costa, y eso lo señala el propio IMARPE. Más aún, existen casos excepcionales donde la distribución de anchoveta puede alcanzar hasta más allá de las 100 millas de la costa, como en el año 2007, cuando debido a una mayor dispersión del recurso por las condiciones frías de la Niña, la flota industrial realizó capturas hasta las 140 millas de la costa. Finalmente, cabe señalar que los primeros meses del 2013 hubo anchoveta fuera de la milla 10. Sin embargo, a pesar de haberlo comprobado, en enero y los primeros días de febrero, la flota industrial dejó de salir a buscarla. Señor presidente, nosotros podemos hacer muchas cosas por la pesca industrial, pero hay algo que no podemos hacer por ellas, que es salir a pescar. El reporte que tenemos del IMARPE es que no ha habido esfuerzo pesquero similar al habido el año anterior. Y sin embargo, las veces que la flota industrial salió a pescar, regresó cargada de pesca. Entonces no se le puede atribuir al Decreto Supremo 005 que no haya habido una buena pesca en la región sur, a pesar de que había recursos. Estas mismas declaraciones han sido hechas en el marco de un evento que organizó la Comisión de Producción por el propio almirante del IMARPE. Hay otra pregunta que tiene que ver con que han quedado pendientes muchos requerimientos de información formulados a la ministra cuando se presentó en la Comisión de Producción. Estos requerimientos nunca han sido atendidos. Voy a alcanzar el oficio que está citado en el pliego interpelatorio. Tengo el cargo, señor presidente. Adicionalmente, voy a alcanzar también el cargo del otro oficio del 600 del 2012, donde también alcanzamos la información que nos ha sido solicitada. Hay otra pregunta que tiene que ver con si el Perú defendió o no su posición de la OROP. He sido informada y me han vuelto a alcanzar
un segundo comentario relacionado y que proviene también de un extracto de una nota que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el particular. Y solamente para descartar o quizás precisar, el anexo H que he leído forma parte del informe de la reunión llevada a cabo en Nueva Zelanda. El informe está en la página web de la OROP y así lo pueden encontrar. La dirección concreta es www.southpacificrfmo.org. Ahí van a poder encontrar las conclusiones de la primera reunión de la OROP, donde hay un adjunto, está como adjunto las declaraciones no solamente del Perú, sino de todos los países que participaron. Y ahí consta lo que he señalado esta mañana, que el Perú se opuso a la cuota global y se opuso a los incrementos particulares que se dieron como resultado de esa reunión. Hay otra pregunta que tiene que ver con que no hay un control de la flota de menor escala y se está desviando la pesca a la harina. Efectivamente, nosotros hemos reconocido que una de las razones por las cuales publicamos y emitimos el Decreto Supremo 005 es porque efectivamente encontramos que estas embarcaciones estaban desviando más del porcentaje admitido por ley hacia la producción de harina de pescado. Es más, las mismas embarcaciones de menor escala en distintos espacios que ha concedido la Comisión de Producción en distintos foros de participación, ellos han reconocido, como lo han hecho también en los medios de comunicación, que así sucedía. Y justamente lo que queremos es evitar que eso pase. Hoy día existe la posibilidad de que el desembarque final de esas embarcaciones, legalmente, por decretos supremos dados con anterioridad a esta gestión, terminen con un 10% en el desembarque a nivel de descarte y hasta un 40% cuando ese descarte proviene de las plantas de consumo humano directo. Eso no lo hemos creado nosotros, eso ya existía en normas anteriores. Nosotros seguimos controlando y, como bien han dicho algunos congresistas esta noche en el debate y los hemos escuchado con mucha curiosidad, el trabajo va a ser difícil, la tarea es compleja, pero no por eso vamos a capitular a hacerla. Creo que es menester que lo hagamos y que estas embarcaciones que tienen derechos de pesca concedidos desde el año 2009 sepan que tienen un objetivo para su pesca, que es el consumo humano directo, y que no se les va a permitir que desvíen más allá de lo que está permitido en la ley. Ya para pasar a las preguntas que nos ha hecho el señor congresista Iberico, sí quisiera precisar dos datos que he interpretado a través de las preguntas, en los que podría hacerse necesaria una precisión. El Decreto Supremo 005 se dio el 25 de agosto del 2012 y la cuota social como resultado del crucero para la segunda temporada del año 2012 se dio en noviembre del 2012. Eso significa que no es que nosotros nos hayamos basado en la cuota social o en los presuntos errores que hubiera cometido el IMARPE para dar el Decreto Supremo 005. El Decreto Supremo 005 se dio como resultado de la evaluación y el diagnóstico que se hizo precisamente de lo que estaba pasando en la primera franja de las 0 a las 5 millas y de los problemas que habían de supervisión y, por qué no decirlo, de desvío hacia las plantas residuales, que, como he señalado también en distintos foros, 30 de las 34 plantas existentes residuales son plantas que han sido creadas antes de que inicie este gobierno, y 7 de las 10 plantas de reaprovechamiento fueron autorizadas antes del inicio de este gobierno. Nosotros no hemos creado ese mercado, tampoco hemos dado los derechos a las embarcaciones de menor escala. Esas embarcaciones ya tenían esos derechos desde el año 2009. Entonces, tratemos de ponernos en esa línea de tiempo, porque no es que el resultado del informe de IMARPE haya determinado que se dicte el Decreto Supremo 05. El resultado del informe de IMARPE, como bien se ha señalado también
cuando se informó a la opinión pública de la situación de vulnerabilidad de la biomasa, es el resultado de dos factores: el ingreso de ondas Kelvin, que incrementó la temperatura del mar, y en segundo lugar, el excesivo descarte de juveniles en alta mar. Eso significa que IMARPE atribuyó a dos causas la condición en la que se encontró la biomasa para tener que reducir en esos niveles la cuota de pesca para la industria y en esos niveles haber visto cómo estaba la situación de la biomasa de la anchoveta en nuestro país. Al IMARPE, señor presidente, hay que creerle cuando nos da información que nos gusta, pero también hay que creerle cuando nos da la alerta sobre los problemas que existen en la biomasa en el mar peruano. Hay otra pregunta también del señor congresista relacionada con cómo se explica que después de tener una biomasa de 4 millones en la primavera del 2012 se pueda triplicar a 12 millones en el verano del 2013 por arte de magia. Ya en la mañana respondimos esta pregunta de manera extensa, así que ahora me voy a concentrar en decir lo siguiente. Señor presidente, el estimado de biomasa de la primavera del 2012 se realizó, como en todas las evaluaciones previas, utilizando los métodos acústicos que emplean las más prestigiosas entidades de investigación en el mundo. Sin embargo, como todo método de evaluación, tiene intervalos de confianza que dependen de las condiciones en las que se realiza la investigación, por ejemplo, la estación y sus condiciones ambientales. Por lo tanto, no hubo error en la estimación de biomasa de la primavera del 2012. La gran merma en la biomasa de esa época obedeció a las condiciones que acabo de señalar hace un momento. Por su parte, la buena recuperación de la anchoveta en esta temporada, también señalada en el informe de IMARPE, se debe a que en primavera hubo poco más de 1 millón de toneladas de ejemplares de 6 centímetros de talla modal, grupo que después de 6 meses creció a 11.5 centímetros e incrementó su peso en 6 veces. Este grupo juvenil no podía ser considerado en el aporte a la cuota de pesca de esa temporada. Si a esto se agrega los aproximadamente 4 millones de toneladas de biomasa de desovante remanente, se tiene solo en ese simple cálculo los 10 millones sobre los cuales hemos establecido la cuota en esta temporada. A ello se debe agregar la menor presión de pesca, la menor cuota y la protección de la franja costera de las 10 millas, que contribuyó a que este reclutamiento haya sido exitoso. Finalmente, con relación a una percepción que pudiera haber quedado en el hemiciclo esta mañana, de que la ministra no quiere trabajar con los empresarios, de que la ministra es enemiga del sector privado, señor presidente, yo provengo, los últimos 9 años antes de ser ministra, trabajé en el sector privado. He sido gerente general de uno de los gremios más importantes del país en una época en que comenzaron a crecer las exportaciones. Y ahora estamos trabajando de la mano con el sector industrial, la construcción de un plan industrial que permita incrementar el número de empresas manufactureras en nuestro país. Nosotros trabajamos todo el tiempo con el sector empresarial. Lo que hemos hecho esta mañana es distinguir algunas malas prácticas que no se quieren dejar atrás. En particular con la Sociedad Nacional de Pesquería, yo llevo 13 meses como ministra y he tenido 13 reuniones con la Sociedad Nacional de Pesquería, siempre muy cordiales, siempre muy amables, nunca con discusiones que implicaran que alguna de las partes alzara la voz. Siempre ha habido mucha cordialidad en el trato. Sin embargo, probablemente, no lo sabemos, los asesores, las agencias de comunicaciones que viven de los conflictos y que viven de las indisposiciones que se pueden generar entre el gobierno y el sector privado, son las que han generado la situación que esta mañana me he visto obligada a aclarar. Pero las puertas abiertas del Ministerio siempre van a estar abiertas para todos los gremios empresariales, como están abiertas para la asociación más pequeñita de los pescadores artesanales, la organización más pequeña de MIPES y de empresas industriales, como siempre atendemos a todos los gremios en el Ministerio de la Producción. Esta es la lista de reuniones que hemos tenido con la Sociedad Nacional de Pesquería, casi a razón de 1 por mes, y espero
que la sigamos teniendo hacia futuro. Señor presidente, voy a seguir respondiendo las preguntas. El congresista Merino indicó también una pregunta muy importante, que es ¿qué está haciendo el Ministerio de la Producción para regular el problema que se viene generando en la región Tumbes por la inaplicación del Decreto Supremo 020-2011 Produce y que actualmente ha generado que se haya detenido a algunos pescadores? Señor presidente, a través suyo, el Decreto Supremo 020-2011 Produce establece que las embarcaciones que utilizan redes de arrastre de fondo y media agua deben contar con el sistema CICESAT y pescar fuera de las 5 millas marinas. Asimismo, prevé que corresponde al Gobierno Regional de Tumbes extinguir los permisos de aquellas embarcaciones que incumplan esta norma. Sin embargo, hasta la fecha no se cumplió con esta obligación, generando malestar y descontento en los pescadores artesanales. Conscientes de esta problemática, publicamos hace algunos meses, para comentarios, un decreto supremo que establecía un plazo perentorio y final para que estas embarcaciones cumplan con su obligación. Y lo que es más importante, asumíamos la fiscalización de esta obligación para evitar que estas experiencias se repitan. Asimismo, en días recientes nos hemos reunido con el gremio de pescadores artesanales en Tumbes para consensuar esta norma y estamos próximos a aprobar la versión final que esperamos zanjará esta situación definitivamente. Se me ha preguntado también, eso es una pregunta del congresista Neira, ¿cómo vamos a proceder con los lugares de intervención en el año 2013 del programa Comer Pescado? Ya tenemos un cronograma de todas las intervenciones que vamos a tener a lo largo del año. Son un total de 23 provincias y 48 distritos a los que se espera llegar hasta, con este cronograma que tenemos hasta el 10 de octubre, que con mucho gusto vamos a alcanzar al congresista Neira para atender a esta inquietud que nos parece completamente válida. Tenemos también otra inquietud relacionada con la noticia aparecida del día de hoy sobre las latas de conservas de anchoveta que tendrían que ser incineradas porque están en mal estado. Hemos recibido un reporte relacionado con este problema que señala lo siguiente. El 9 de septiembre del año 2011, el PRONA dio como ganador de una licitación pública a la empresa Belevit Group SAC. El lote era de 2.416.186 latas por un monto de 4.6 millones de soles, es decir, a razón de 1.9 cada lata, 1.9 soles cada lata. Desde octubre del 2011 se reciben denuncias sobre presencia de cuerpos extraños en las latas. ITP tuvo que intervenir para empezar a hacer los análisis correspondientes sobre el lote que entregó esta empresa. En diciembre del 2011, el ITP hizo inspecciones y realizó inmovilizaciones preventivas. Como consecuencia de la investigación, se inmovilizaron 690.011 latas no aptas para el consumo humano. Esto significa 28% del total de latas contratadas. Y se han iniciado acciones legales contra la empresa Belevit y se reclama un monto de 1.9 millones de soles, es decir, 2.9 soles por lata. Como es lógico, el MIDIS está encargándose de contratar una empresa para la destrucción de dichas latas, porque ese producto no puede llegar a los niños ni a las familias de menores recursos. Esta acción tuvo como principal objetivo resguardar la salud y la vida de los niños, pero al mismo tiempo preservar los intereses del Estado, y por eso se han iniciado las acciones legales. Malas prácticas, señor presidente, existen en todo nivel y en todas las áreas, y con dichos recursos que se obtengan como resultado de la indemnización que esta empresa le debería dar al Estado, esos recursos serán canalizados para incrementar los productos que lleguen a las personas de mayores recursos. Quiero señalar también, ante otra consulta del congresista Galarreta, sobre que el Decreto Supremo 005 Produce no se basó en algún informe actual del IMARPE y solo en informes históricos y por lo tanto carece de sustento. Como hemos expresado esta mañana,
al haber no solamente listado todos los informes en los que se basó el Decreto Supremo 05, sino leído varios extractos que han sido utilizados para definir esas zonas de reserva y para establecer el esfuerzo pesquero. El informe que sustenta el Decreto Supremo 005 se basó en esos 14 informes científicos, en los que se analizó la situación y la distribución de la biomasa de anchoveta a lo largo del tiempo. Y tenía que ser así, porque no podíamos establecer que las embarcaciones industriales tenían que irse fuera de la milla 10 con solo un dato, con la foto de un solo año. Teníamos que asegurarnos de que ellas pudieran pescar fuera de la milla 10. Y lo hemos hecho, y con la mayor transparencia. Y hemos publicado en la página web del Ministerio de la Producción todos los informes en los que se basó esta norma. Ahora bien, el hecho de que esta norma se haya basado en información histórica del IMARPE no nos puede llevar a cuestionar y o desconocer su validez, pues tampoco podríamos cuestionar la teoría de la relatividad solo porque ésta se creó en el año 1915. El comité especial al que me refería en mi exposición aludía al comité especial que se conformó en periodos anteriores para aprobar las bases. No nos referíamos al tema de anchoveta, nos referíamos al tema del atún. También quiero referirme, y con mucho respeto, a las palabras expresadas por el congresista Velázquez Quesquén respecto a que no hay estudio técnico que respalde el que las embarcaciones de menor escala deban pescar de la milla 5 a la milla 10. Señor presidente, tanto las embarcaciones artesanales como las de menor escala pueden navegar por encima de las 10 millas, incluso por encima de las 30 millas, tal como está establecido en la infografía. Las restricciones están establecidas para que ellas regresen hacia atrás, pero no para que vayan hacia adelante. El objetivo de la norma ha sido cautelar que estas embarcaciones que superan los 10 metros cúbicos y que usan redes de cerco realicen su actividad fuera de las 5 millas para que no afecten la zona de desove del recurso de anchoveta. Estas embarcaciones están pescando sin control de CICESAT. Efectivamente, eso es verdad, pero como hemos establecido esta mañana, eso es solo hasta que se terminen de adecuar al ordenamiento establecido por el Decreto Supremo 005, que estoy convencida a estas alturas y a esta hora de la noche, todos han revisado y se han asegurado de que efectivamente esté establecida la obligatoriedad de que las embarcaciones de menor escala lleven el sistema satelital. Señor presidente, estas embarcaciones ya contaban con un derecho preexistente otorgado por las regiones. Por ello, a pesar de que algunas aún no han instalado el dispositivo y están en el plazo de adecuación a la norma, no se les puede impedir que pesquen porque tienen los derechos que vienen desde el año 2009. En segundo lugar, si bien en virtud de legislaciones anteriores se exigió a la flota industrial el contar con el sistema satelital, justamente con el DS-005 estamos haciendo lo mismo y siguiendo ese buen ejemplo de la norma que se dispuso en el gobierno anterior para que todas las embarcaciones de menor escala también cuenten con dispositivo satelital. En efecto, el Decreto Supremo 005 va a exigir para el SARPE que cumplan con esta condición una vez que canjeen sus permisos de pesca de artesanales a menor escala. Con este régimen se beneficiará a algunas personas y se sugirió que este régimen podría haber sido elaborado para favorecer al hermano del presidente de la República. Como he señalado ante la Comisión de Producción y ante la Comisión de Fiscalización, los derechos para pesca artesanal que fueron asignados al señor Alexis Humala son derechos de pesca que le fueron otorgados antes que el presidente Ollanta Humala ganara las elecciones y asumiera el cargo como presidente de la República. Fueron otorgados en el año 2010 y 2011, pero con anterioridad a lo que acabo de señalar, a las fechas y a los periodos de inicios de este gobierno. Finalmente, relacionado con este punto, estas 3 embarcaciones, como van a poder observar del listado que hemos alcanzado al presidente del Congreso,
no están incluidas en el listado de las embarcaciones que podrán acogerse al Decreto Supremo 005. ¿Y por qué no lo están? Porque los derechos que se le otorgaron, le fueron otorgados de manera extemporánea. Y nosotros hemos dicho que este Decreto Supremo no va a formalizar a nadie que no obtuvo sus derechos en el año 2009. Tenemos otra pregunta del congresista Becerril, también con mucho respeto. La ministra de la Producción dice, no es la ministra de 8 empresas, sino la ministra del señor Alexis Humala. No es verdad. Acabo de señalar que estas embarcaciones del señor Alexis Humala no tienen derechos para pescar anchoveta y no los van a tener en el marco del Decreto Supremo 005. Señor presidente, lamento mucho la opinión que se ha formado el congresista Becerril, pero estoy en la obligación de informarle y a la representación nacional y a la población lo que acabo de señalar. Esas 3 embarcaciones, que son Santa Elena, Yanubúa y Tania, no van a poder acogerse al alcance del Decreto Supremo 005. Y es más, nosotros hemos puesto en manos del Procurador del Ministerio de la Producción el análisis de las acciones que vamos a tener que realizar ante el gobierno regional que le otorgó los derechos para pescar anchoveta de forma extemporánea, con el fin de que puedan ser declarados nulos como corresponde. Tenemos también otra inquietud del congresista Urtecho, si se está pescando menos para el consumo humano en el sur por las normas vigentes. Señor presidente, en el sur los pescadores están pescando especies que antes no estaban disponibles, como el pejerrey, la caballa, la cabinza, la cojinova, como acabamos de ver, la corvina, el lenguado, y hemos visto hasta congrio apareciendo en Morrosama. Asimismo, hay un apoyo al ordenamiento vigente por parte de los gobiernos regionales de Arequipa y Tacna, tal como se acaba de señalar. No obstante, debo confirmar a la representación nacional que la zona sur presenta oscilaciones importantes en los niveles de captura a lo largo del tiempo y no puede imputarse estas oscilaciones al Decreto Supremo 005 ni al Decreto Supremo 001. Por ejemplo, si bien se pescó menos en el 2012, en Arequipa en el año 2012 se pescó más de lo que se pescó en el año 2008 y 2009, y en Tacna el nivel de pescado en 2012 es casi idéntico al del 2010. Son oscilaciones. El mar es así, y el mar peruano es lo menos predecible, uno de los mares menos predecibles del mundo, justamente por la variabilidad que la caracteriza. Pero voy a aprovechar esta referencia que hago a una consulta específica del congresista Urtecho para señalar 2 cosas importantes. Nosotros hemos recibido algunos informes adicionales del IMARPE, obviamente con el objetivo de responder cada una de las inquietudes del pliego interpelatorio y al hacerlo de la manera más técnica posible. Y también le preguntamos al IMARPE y le pedimos al IMARPE que nos hiciera un análisis comparativo de cómo había ido la pesca en la zona sur, donde se nos dio cuenta, y yo me voy a permitir, señor presidente, porque esta ha sido una de las preguntas más constantes a lo largo del debate y la representación nacional tiene todo el derecho de reclamar una explicación al respecto. El informe no es muy largo, pero voy a dar cuenta de él porque vale la pena a estas alturas escuchar de manera muy precisa la principal inquietud que se ha generado a partir de si efectivamente el recurso se va al sur o no se va al sur. Y hay 2 cosas importantes que se deben señalar. Los desembarques acumulados de anchoveta durante enero a mayo muestran en general una alta variabilidad en el sur del Perú y norte de Chile. Vamos a comparar algunas cifras estadísticas como las que se han señalado esta noche. En el periodo de enero a mayo del 2012, los mayores desembarques se presentaron en el sur del Perú, 255.000 toneladas, con un incremento del 43% respecto a las capturas del norte de Chile, que fueron 178.000 toneladas. Sin embargo, en el 2013, los desembarques del sur del Perú decrecieron, efectivamente, en un 97% respecto a las del norte de Chile.
Este mismo informe de IMARPE explica cuáles son las razones por las cuales ha sucedido esto. Y dice así: en la primera temporada de pesca del año 2013, del 14 de enero al 30 de mayo por lo pronto, los desembarques se realizaron solo en enero y en febrero en forma esporádica, fluctuando en enero diariamente entre 20 toneladas y 1.500 toneladas. En febrero solo se alcanzaron las 95 toneladas en promedio por día. La disminución en los rendimientos estuvo asociado a la alta variabilidad de las condiciones ambientales en esta región y como consecuencia a una menor participación de la flota de cerco. En el periodo de enero a mayo del 2013, la situación, como hemos señalado respecto al año 2012, cambió presentándose las mayores tasas de captura semanal en el norte de Chile. Ciertamente, todo lo que se ha dicho es muy cierto y ahora vamos a dar las cifras específicas, con capturas muy bajas en el sur del Perú. Y IMARPE tiene una explicación para esto. Los niveles de captura bajos en el sur del Perú han estado relacionados principalmente a un bajo esfuerzo pesquero. Como vuelvo a repetir, podemos hacer muchísimas cosas por el sector pesquero, pero hay algo que no podemos hacer por ellos, que es salir a pescar. Si no salen a pescar, no hay recurso. Y ahora voy a pasar a listar las cifras concretas de los montos de captura que han habido en el sur del Perú y en el norte de Chile. En el año 2012, como acabo de señalar, se capturó en el Perú 254.569 toneladas, de enero a mayo. En el norte de Chile, 178.041 toneladas. En el sur del Perú, de enero a mayo del 2013, se capturaron 6.679 toneladas. Ciertamente, poco más de 5.000, pero esa es la cifra actualizada. En el norte de Chile, ¿cuánto se pescó? ¿Cuánto es toda esa biomasa que se dice que ha ido a Chile? 210.796 toneladas. Esto es 32.755 toneladas más que lo que pescó el año 2012. Esa es la gran cantidad de anchovetas que se han ido al sur y que nosotros hemos regalado al país vecino. Y quiero aprovechar, señor presidente, porque tengo un informe a la mano. Un informe que también ha sido referido en algunos eventos, algunos foros y en algunas discusiones en el marco de la Comisión de Producción. En una ocasión, específicamente de febrero a agosto del año 74, nuestro país por primera vez tuvo los fondos y los recursos necesarios para poder marcar a anchovetas y hacer un seguimiento de efectivamente cuándo, porque esta preocupación viene desde esa época, cuánto se iba al sur y cuánto se quedaba en nuestro país. Estos resultados son reportes de un informe, un estudio que fue contratado con fondos de la cooperación técnica y que IMARPE pudo realizar, porque como se imaginarán, marcar pescados y luego verificar que estaban en buenas condiciones y volverlos al mar para luego verificar después y hacerle seguimiento y ver si efectivamente se iban al país vecino o se quedaban en nuestro país, es sumamente costoso. Los resultados de esa investigación demuestran que encontraron anchoveta marcada en Chile. ¿Y cuál fue el porcentaje que encontraron? 0.9%. 0.9%. Entonces, a esta explicación de por qué se ha pescado de enero a mayo del 2013 menos que el año anterior, busquémosle otra explicación, que es que el Decreto Supremo las ha empujado. Hay dos explicaciones probables según el informe de IMARPE. La alta variabilidad del mar, los cambios repentinos y bruscos del mar, porque a partir del 15 de febrero las condiciones y la temperatura del agua comenzó a cambiar y obviamente ya no se daban las mismas condiciones de antes, y a lo que señala IMARPE, que ha habido un menor esfuerzo pesquero de la flota industrial. Voy a seguir, señor presidente, porque tengo algunas preguntas más. El congresista Becerril también señala que el Decreto Supremo 005 estableció el término preferentemente para permitir que las embarcaciones de menor escala destinen la anchoveta a la producción de harina. Y esta afirmación tampoco es cierta. Voy a permitirme
leer el artículo 59 de la Ley General de Pesca. Señor presidente, mil disculpas por la demora, pero tengo acá el artículo 59, es el del reglamento, en realidad, de la Ley General de Pesca. Fíjense, este reglamento data del año 2001. El artículo 59 dice: definición de actividad artesanal extractiva o procesadora. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 36 de la ley, se considera actividad artesanal extractiva o procesadora la realizada por personas naturales, grupos familiares o empresas artesanales que utilicen embarcaciones artesanales o instalaciones y técnicas simples con predominio del trabajo manual, siempre que el producto de su actividad se destine preferentemente al consumo humano directo. Esto significa que esta afirmación recogida en el reglamento de la Ley General de Pesca del año 2001 y que fue recogida en el Decreto Supremo 005 y luego precisada en la Resolución Ministerial 433 del año 2012, ya existía. No es que estemos estableciendo la posibilidad nueva de que las embarcaciones de menor escala tengan como parte de su orientación de actividad una merma en el desembarque y una merma una vez que su pesca llega al consumo humano directo. Vamos a seguir. Un momentito. Tengo también dos inquietudes del congresista Ceballos, que señala que de acuerdo a la Ley General de Pesca se necesitaba el informe de IMARPE para aprobar el Decreto Supremo 005. Sin embargo, la ministra ha señalado que para ello se ha constituido un comité especial. Al respecto, en primer lugar, debemos reiterar, señor presidente, que el Decreto Supremo 005 sí se basó en más de 14 informes científicos del IMARPE, en los que se analizó la situación y distribución de la biomasa de anchoveta a lo largo del tiempo. Para mejor referencia, hemos publicado en la página web todos los informes en los que se basó esta norma. Asimismo, debo aclarar que el comité especial al que me referí en mi exposición aludía al comité especial que se conformó con las empresas en periodos anteriores para aprobar las bases para seleccionar a las empresas certificadoras que luego las supervisarían. De esta forma, dejamos claro que el Decreto Supremo 005 sí contó con un informe debidamente sustentado. La segunda pregunta tiene que ver con la situación en el sur, que es diferente a la del norte y a la regulación establecida en el Decreto Supremo 005, que se pretendió arreglar con la aprobación del Decreto Supremo 01 del año 2013. Como hemos referido, el Decreto Supremo 05 modificó el ordenamiento pesquero aplicable al consumo humano directo de la anchoveta. Sin embargo, el mismo día, el 25 de agosto del año pasado, ya reconocíamos en el Decreto Supremo 006, que fue sustituido por el 001, que la situación del sur era totalmente distinta a la situación de la zona centro-norte. Y en ese sentido hemos establecido las particularidades en el Decreto Supremo 01 del año 2013 y hemos creado un régimen especial para que se pueda pescar tranquilamente en la zona sur. Hemos tenido también, y quiero referirme a un planteamiento puntual del congresista Espadaro, cuando se dice que la anchoveta no es base de la cadena alimenticia. Eso debo indicar que no es así. La anchoveta es base de la cadena alimenticia, de la cadena trófica de muchas pesquerías. En el pasado, cuando se depredó la anchoveta en los años 70 y 80, tuvimos la suerte de que existiera la sardina. En esa época todavía había sardina, que actuó como alimento de los peces y sustentó la industria de la conserva. Pero ahora no hay sardina. Si depredamos la anchoveta, no tendremos los otros peces. Cuando se habla de que no dependemos de la anchoveta, estamos poniendo en riesgo el alimento de la mesa popular, porque hemos señalado que la cojinova, por ejemplo, come las larvas y los huevos de anchoveta. La caballa come la anchoveta en huevos, en larvas, juvenil y en estado adulto. Con la lorna pasa exactamente lo mismo. La corvina come anchoveta, el lenguado come anchoveta. Y todas esas especies que aparecen en la infografía también, y muchísimas más, señor presidente. Tenemos también otras preguntas muy interesantes del congresista Tapia, cuando se refiere a que la norma favorece a los ilegales que no tienen bodega refrigerada ni CISESAT. Señor presidente, estas afirmaciones
no coinciden con lo que se estableció en la resolución ministerial 100 del año 2009 del Ministerio de la Producción, por la cual se le dieron los derechos de pesca a estas embarcaciones. En ese momento era requisito para otorgar los derechos de pesca sobre la anchoveta que estas embarcaciones ya cumplieran con todos esos requisitos. Sin embargo, ese proceso no concluyó. Ese proceso no verificó que efectivamente las embarcaciones contaran con todo eso que está pidiendo el congresista Tapia. Ahora, con el marco del Decreto Supremo 005, estamos trabajando para hacer realidad todo aquello que ya esa resolución ministerial, que ya sí, efectivamente había una resolución ministerial contemplaba, que tengan control satelital, que tengan las habilitaciones sanitarias adecuadas, que cumplan con tener un sistema de conservación. Todo eso ya estaba establecido en el año 2009, pero nadie se preocupó de verificar que se cumpliera. Y lo que estamos viendo hoy, lo que estamos tratando de controlar el día de hoy, es el resultado de algo que hemos dejado pasar, en donde el Ministerio de la Producción también tiene una responsabilidad, porque se capituló de controlarlas. Y justamente eso es lo que se quiere repasar, corregir y revisar en esta gestión. Señor presidente, creo que he dado cuenta de la mayor cantidad de preguntas. Estoy pidiendo a las personas que me acompañan que verifiquen si tenemos alguna pregunta que quedara pendiente y ofrecemos hacerla llegar por escrito si hubiera quedado alguna pregunta inconclusa o sin responder en esta jornada. Y solamente, presidente, quería terminar porque quiero decirlo públicamente, antes de entrar a la sesión reservada pedida por el congresista García Belaunde, yo le quería agradecer a cada uno de los congresistas que ha cuestionado y ha criticado la norma. Nosotros en el Ministerio de la Producción hemos aprendido de todas las críticas. El sector industrial nos ha hecho muchas que han servido para construir cosas que ahora estamos implementando. Así que hemos tomado con muchísimo cuidado cada una de esas afirmaciones y esos cuestionamientos. Lo que hemos hecho esta mañana es simplemente decir algo que nunca se había dicho y que creo que va a servir como punto de partida para poder sentarnos a trabajar juntos, independientemente de las banderas políticas de cualquier representante del Congreso de la República, porque he escuchado todo el día que todos están de acuerdo con el ordenamiento, que todos quieren la sostenibilidad, que todos quieren el consumo humano directo. Que eso sea lo que nos una y que no nos divida, señor presidente. Muchísimas gracias. Muy bien. La presidencia y la mesa directiva agradecen la intervención de la ministra de la Producción. Señores congresistas, cumplo con informarles que en el ejercicio de la atribución que el artículo 49 del reglamento del Congreso le reconoce a la presidencia, se ampliará la convocatoria para el segundo periodo ordinario de sesiones, el mismo que se extenderá hasta el viernes 5 de julio del 2013. El decreto de ampliación de la convocatoria, en que se indicará la agenda de los temas fijos a tratar, se publicará oportunamente en el Diario Oficial del Peruano. Antes de pasar, efectivamente, le habíamos indicado al congresista Sarmiento que le íbamos a dar el uso de la palabra. Congresista Sarmiento, para que precise. Gracias, presidente. Yo quería solamente precisar algunas cosas que ha dicho la ministra, ¿no? Y decirle de que los pescadores de Paita, Sechura y Talara, ¿no?, están en estos momentos viendo por Canal 7 el debate y se sienten un poco desairados porque ellos acá ha habido una delegación de parte de ellos con respecto a Hilo también, la región de Moquegua, de que quisieron entrar al hemiciclo y por acuerdo común con el presidente quedamos en que no iban a ingresar, pero ingresaron por intermedio de un video los que acabamos de ver, y que no hay igualdad de trato de acuerdo a los pescadores de la zona norte y de Moquegua. También queremos ver que la ministra nos ha dicho de que en el sur se ha pescado Cabinza, ¿no?, Lorna, Pejerrey, Bonito. Yo tengo el reporte acá de desembarque artesanal de la zona sur, ¿no?, y de la fuente Simarpe, y solamente se ha pescado jurel
en el 2011 60 toneladas, en el 2012 255 y en el 2013 30. Caballa en el 2011 1132, en el 2012 30 toneladas y en el 2013 43 toneladas. Bonito en el 2011 5 toneladas y de Cabín, Salorna, Pejerrey y Pampanito está en 0. No sé qué es lo que nos ha dicho la ministra de que ha incrementado la pesca. Esas imprecisiones, igual yo le recomiendo leer las actas de la OROP, en la página que ella nos acaba de dar, para que pueda ver que efectivamente está el anexo H, pero en ningún momento la delegación peruana defendió esa posición, ¿no? Ninguna. Y también sobre el tema de que yo he dicho de que efectivamente se está creando pobreza. Se está creando pobreza en el sur, porque en el sur se ha dejado de pescar 200.000 toneladas de anchoveta, y eso representa para los trabajadores, para los pescadores, casi 12 millones de soles para sus casas en esa época, en este año, señora ministra. También en conserva, este año no se ha hecho casi nada de conserva, se ha reducido en 1 millón de cajas. Ese 1 millón de cajas representa 1.200.000 dólares, a todos los trabajadores conserveros en Chimbote, ¿no? O sea, se está creando, porque no hay mercado y no hay pescado para hacer conserva, ¿no? Y después, sobre el stock compartido, sí, ministra, el stock de anchoveta es un stock compartido entre Perú y Chile. El estudio que se hizo de las marcas que se le puso a cada anchoveta, yo lo he vivido. Y se hizo para otra cosa, no para ver la inmigración de la anchoveta a Chile. Se hizo con otra finalidad. Concluyó, congresista. Ya le dimos 3 minutos. Ahí concluye, 30 segundos y concluye, señor. ¿No? Que se hizo para hacer otra evaluación de la anchoveta, la inmigración en la zona, cuando no sabíamos que había 2 stocks, el stock centro-norte y el stock sur. Ministra, ese es para su conocimiento. Muchas gracias. Bien, señores congresistas, se suspende la sesión pública para pasar a la sesión secreta.